que viene para nosotros de parte de Dios, así que nos seguimos con toda la expectativa. En esta oportunidad me gustaría pedirles que podamos ir al libro, a los Proverbios. Luego vamos a hacer una oración. Y vamos a irnos al capítulo 3 del libro de Proverbios, capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Proverbios. Y vamos a ir al versículo 13. Versículo 13, capítulo 3 del libro de Proverbios. Si alguien lo encuentra, un amén ahí. Amén. Dice lo siguiente: bienaventurado el hombre o mujer, obviamente, sí. Bienaventurado el hombre que haya, ¿qué cosa? Sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Hay algo muy importante aquí, ¿sí? Bienaventurado es qué gozoso, qué alegre, qué feliz. Es una expresión de alegría, qué dicha. El hombre o la mujer que haya sabiduría. Ya nos está diciendo que la sabiduría es algo que nosotros podemos ir y buscar. Es algo que podemos de alguna manera adquirir. Ahora, la sabiduría tiene un principio que realmente es una base, porque sin esta base no pudiéramos adquirir la sabiduría. ¿Y dónde se encuentra esa base? ¿Por qué decimos esto? Porque, imaginémonos, ¿no? Viene nuestro pastor Iván y nos va a compartir la palabra. En la palabra que se encuentra la sabiduría. Y estamos aquí y escuchamos la sabiduría. Pero eso todavía no significa que la hemos encontrado. ¿Por qué? Porque hay un principio que está escrito en el libro de Proverbios que es la base para poder encontrar realmente la sabiduría. Entonces, vamos a retroceder al capítulo 1 del libro de Proverbios. Y usted va a ver el versículo 7. Lo puede ver tal vez aquí en la pantalla y también en sus dispositivos o en su Biblia física. Dice ahí: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si usted tiene, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay temor, y aquí vamos a poner sinónimos, ¿no? Si no tenemos reverencia a nuestro Dios, si no lo vemos a Dios como nuestro Señor, si no lo vemos como nuestro Padre, como nuestro Supremo, porque también es un Supremo Dios, si esa no es nuestra base, entonces no hay manera de adquirir sabiduría. La manera y la base principal para adquirir sabiduría, para hacer parte de nosotros la palabra de Dios, ¿la base cuál es? El temor al Señor. Entonces, el respeto al Señor, nuestra reverencia ante nuestro Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estemos aquí recibiendo la palabra de Dios y el pastor nos comparta la palabra del Señor, nuestros hermanos nos compartan de la palabra del Señor, para que nosotros adquiramos esa sabiduría, adquiramos entendimiento, la base es no escuchar intelectualmente, sino que nuestro corazón tenga reverencia para con Dios y decir: Dios, voy a escuchar tu palabra. Esto viene de parte de ti, está en las Escrituras. Voy a prestarle la mayor atención porque es tu palabra. Entonces, con toda esa humildad vamos a recibir la palabra de Dios gozoso y de esa manera adquiriremos sabiduría. Si me permiten solamente leer 2 versículos más del capítulo 3, versículo 13, que comenzamos a leer, vamos a continuar, ¿sí? Capítulo 3, versículo 13. Ahí vamos, dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se puede comparar a ellas. Nada en este mundo, ningún objeto, ni posesión, ni oro, ni cosas preciosas pueden compararse frente a lo hermoso y precioso de la sabiduría que se encuentra únicamente en nuestro Dios. Si nos esforzamos por tantas cosas que tienen un valor en este mundo, cosas que son evidentemente muchas veces buenas,
Eso no tiene comparación con adquirir sabiduría, esa sabiduría que se encuentra en nuestro Dios. Y por último, el versículo 16, larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. ¿Eso qué quiere decir? Que la sabiduría que adquirimos en el Señor va a ir con nosotros siempre. ¿Ha visto las pulseras, los relojes bonitos que tenemos, que nos adornan, ¿no?, de una buena manera, cosas muy buenas? La sabiduría va con nosotros. Y cada vez que hagamos movimientos, intercambios, no de dinero, ¿no?, intercambios pues de palabra, de relaciones, compartiendo como ahora en koinonía, lo que vamos a compartir, ¿qué es? Riqueza, una riqueza real, verdadera, sabiduría, palabra de Dios. Siempre vamos a vivir, como dijimos en algún momento, llenos del Espíritu, ¿sí? Nos ponemos de pie, hermanos, un aplauso para nuestro Dios y vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por este momento que pasamos todos juntos aquí como tu iglesia, como hermanos, como hijos tuyos. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que es la que nos da el conocimiento, la sabiduría para conducirnos aquí en esta vida honrándote, Señor, teniendo toda reverencia para ti, Señor. Gracias. Que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, y que tomemos esa decisión y que tu Espíritu nos guíe siempre a tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirlo una vez más. Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo verán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Y aunque nadie se atrevía a pelear con el gigante, y era día de victoria y de gloria, con una urna y una piedra al gigante lo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Una vez más vamos a proclamarlo. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Huirá. Mayor es el que está en nosotros. Amén. Mayor es el que vive. Ahora dile a tu hermano, mayor es el que vive en ti.
Amén, porque es mayor el que vive en nosotros. Aleluya. El Señor es grande. El Señor es misericordioso. El Señor es eterno. Y nos ha dado eternidad. Y de nosotros depende la responsabilidad de nuestra eternidad. Él nos la deja a nosotros la elección de nuestra eternidad. Hay eternidad en el hombre, evidentemente, pero depende de nosotros dónde la queremos pasar. Amén. En la tierra es un tiempo momentáneo y más o menos es corto. Nosotros ya que pasamos de los 50, algunos que pasamos de los 50, lo entendemos. Cuando tenemos 12, 13, 14, 16, ¿verdad? 18, 20, 30, ahí empieza el freno, 30 y tantos, 40, pero cuando pasas de los 50, amigo, ya el tiempo pues, dice, como que se te viene encima, ¿no? Y depende un poco de nosotros creo que está abierto este. Ahora. A ver, ahora. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿no? Gloria al Señor. Así que depende de nosotros. Pero yo hoy no vengo a traerte un mensaje de tristeza. Que también hay mensajes que aparentemente son tristes, pero nos pueden despertar un sentir bueno en el Señor. Pero no es el caso esta tarde. Yo quiero hablarte hoy de la danza, de la alegría, de la alabanza para nuestro Dios, de cómo Dios se goza de que su pueblo esté contento, de que su pueblo esté alegre, de que su pueblo dance y que en su pueblo haya felicidad. Estos días, desde ayer, claro, ya es como que llevo aquí unos cuantos, pero ayer pues di con los hermanos que tuvimos la oportunidad de estar todo el día, dimos algunas pinceladas sobre el tema, ¿no? Y hablábamos sobre el prado de danza, lugar de alabanza, lugar de felicidad, lugar de alegría. El pueblo de Dios debe estar ahí. No puede estar en otro lugar, aunque estemos pasando situaciones adversas, situaciones complicadas, cuando el viento sopla en contra, cuando el viento sopla a favor, el pueblo de Dios debe estar en el prado de danza, en el lugar de alegría, en el lugar de alabanza al Señor. No puede estar en otro lugar. Ayer hablábamos y me gustaría que fuéramos a Primera de Reyes 19, 16 y ahí vamos a ver... tenemos que tener claro de que lo que vamos a leer ahora, luego a continuación, yo no quiero entretenerme solamente, voy a hablar sobre ese versículo, pero ya en casa me gustaría que leyeran el capítulo entero de Primera de Reyes 19 y le lean completo para que hagan una reflexión en su casa, en tranquilidad, de lo que hoy vamos a hablar, sobre todo el llamado de hoy que vamos a hablar aquí, ¿no? Me hacéis una señal, Primera de Reyes 19, versículo 16. ¿Lo vamos a poner aquí? Perfecto. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor bendiga su palabra. Voy a hacer un breve resumen de la situación, con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Eliseo. Resulta que el Señor le escoge, escoge a Eliseo, pero a través del profeta Elías, que viene de una circunstancia dramática. La circunstancia dramática que viene en los versículos anteriores es que habían matado en aquel tiempo a todos los profetas.
y solo había quedado uno, Elías, él. Y resulta que, bueno, después de que hay un montón de situaciones, después de eso, se esconde en la cueva, el Señor le habla en la cueva, vienen, bueno, el viento, el terremoto, viene el fuego, y luego viene el tiempo apacible, el silbo del Señor, y de nuevo le vuelve a hablar el Señor a Elías, ¿verdad? Y le habla bien claro, ¿no? Y gloria al Señor, ¿no? Cuando el Señor nos habla y podemos oírle audiblemente. Pero seguimos avanzando y el Señor le encomienda aquí, en el versículo 16, que a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y aquí es donde vamos. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola. Abel Mejola significa prado de danza o lugar de alabanza, me da igual. Y también, vuelvo a repetir, es importante que leas luego el versículo 19 entero, porque ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué se llama Abel Mejola? Y entendía leyendo todo el capítulo, claro, que este hombre, Eliseo, su padre, Safat, el padre Safat, eran hombres que vivían en ese lugar, en Abel Mejola, pero no eran hombres, eran hombres normales, pero tenían una posición importante porque eran bien posicionados en el lugar. O sea, según leemos en el capítulo entero, dice que Eliseo estaba con 12 yuntas de bueyes. Y él no llevaba las 12, él estaba en la 12, pero había otras 11 delante. Quiere decir, claro, y Eliseo era el hijo del jefe, de Safat. O sea que, y claro, ¿qué ocurre aquí? Pero, ¿por qué Dios se fija en Eliseo? Porque se fija en Eliseo para que sea el que sustituya a Elías. Mira, te digo una cosa, pero cuando hablo de profetas, pero cuando hablo del profeta Elías, como que es otro nivel, ¿verdad? Y no es que es más ni menos, pero es como que es otro nivel. Claro, y resulta que Dios le dice a Elías que tu descendiente va a ser Eliseo. ¿Y por qué Eliseo? Porque Eliseo vivía en el prado de danza, en el lugar de alabanza, en el lugar de felicidad. Aleluya. Y no solo él, sino los que estaban con él, los que trabajaban con él, con esas 12 yuntas de bueyes, y no solamente en ese momento, eran felices porque entendían que Dios se movía en ese lugar y en esa familia. Y qué importante, hermanos, es, yo sé que Dios igual no nos ha elegido a nosotros, igual que a Eliseo en el mismo ministerio, y menos en él, porque ya sabemos que los profetas se acabaron, amigo. Lo tenemos claro eso, ¿verdad? Que los profetas se acabaron, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que tú no puedas profetizar, porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo, sin ser profetas. Esa es la humildad. Profetizar sin ser profeta. Porque el último profeta, dice la palabra de Dios, fue, aleluya, yo no me invento nada. Así que tenemos que tener claro eso. Y Dios no nos va a llamar como profetas, pero nos va a llamar como Iván, Domingo, Juanito, Menganito, no sé, pon tu nombre, pero Dios te va a llamar, aleluya. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? ¿En el lugar del llanto? ¿En el lugar del quebranto? No quiero decir con esto que tengamos momentos difíciles en la vida. No quiero decir con esto que tengamos momentos de enfermedad, como bien hemos oído esta tarde también. No quiero decir con esto que incluso en el colegio, en los institutos, tengamos opresión por aquellos que no tienen a Cristo, y hoy más con el tema que ya sabemos todos y no le quiero repetir aquí. Pero no quiere decir que tú y yo, como hijos de Dios, de una edad o de otra edad, estemos en el prado de danza, en el lugar de alabanza, en el lugar de felicidad, pese a las circunstancias. Amén. Y Dios se fijó en Eliseo porque vivía en ese prado, en esa pradera, donde el Señor se movía, donde la felicidad brotaba y se notaba. Aleluya.
Y cuando eso hay en nuestras vidas, cuando eso hay en nuestras familias, cuando eso está en nuestros ministerios, aleluya, ocurren cosas. Aleluya. Y nosotros debemos de entender bien claro, ¿verdad?, que tenemos que saber que Dios produce alabanza en nuestra vida, gozo y alegría. No me canso de corregir con el amor de Dios a muchos hermanos y hermanas que están todo el día con la queja y con la enfermedad. Y yo les digo, mira, hermano, sí, soy humano, si yo he pasado, yo igual no he pasado por lo mismo que tú y entiendo que hay ciertas enfermedades que son muy fuertes y yo no puedo hablar porque no las he pasado. Pero mira, hermano, si lo llamamos por nuestra boca, tengo seguro que el diablo nos oye. Lo que tú piensas, el diablo no lo sabe. Pero lo que tú hablas, el diablo lo sabe. A veces somos nosotros los chivatos de lo que ocurre en nuestro alrededor para con el diablo. Y empezamos a proclamar cosas que el diablo empieza a escuchar y entonces empieza a actuar en lugares donde nunca había actuado. ¿Y por qué será? Porque me empecé a quejar. Y yo no quiero decir que en tu quebranto, en mi quebranto, lo pongamos a los pies de Jesús y nosotros hablemos con Dios, que es muy diferente. Amén. Sino que, cuidado, no vayas a estar en el prado de ¿cómo podríamos llamarlo? Aquí hablamos del prado de danza, vamos a poner el prado del lloro, ¿cómo sería? El prado de lágrimas. Yo qué sé, no lo sé. Bueno, el mar de este mundo, ¿qué es? Un prado de lágrimas, donde la gente se está ahogando en el mar de este mundo. Porque mira, basta que salgamos y todo el mundo se queja. Y todo el mundo, los problemas, no sé qué, y mira ahora, y mira no sé cuándo, y ahora aquí viene el Papa a Bruselas, y ahora no sé qué, y para qué, y no sé qué. Es queja pura y dura. Y eso es lo que el enemigo, mina y mina y mina, da igual, creyentes, no creyentes, ahí va, clac, 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 y va quejando, va minando la queja, porque él se mueve ahí, vamos, es su cancha, la queja es su cancha, ahí está él, y juega que no vea, ¿sabes? Pero nosotros tenemos que ser sabios como hijos y hijas de Dios, y debemos de, el lugar donde yo estoy es prado de danza, es prado de alabanza, es prado de felicidad. Fíjate una cosa bien claro, ¿no? Abel Mejola, prado de danza. El mismo Gedeón, cuando derrotó a los madianitas, fue a las puertas de Abel Mejola. A las puertas de Abel Mejola. Vamos a verlo en Jueces 7:22. Y vamos a verlo. Fíjate, Gedeón. Hablamos de Gedeón, otro gigante con el buen sentido de la palabra. No gigante malo, vamos a decir, sino gigante en la fe, ¿no? Gigante bueno en el Señor. Hemos dicho el libro de Jueces. Me he traído una Biblia nueva y ando un poco perdido con ella, perdonad. Jueces 7, versículo 22. ¿Lo tenemos? Y los 300 tocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero y todo el campamento y el ejército huyó hasta Bethsita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Mejola. ¿Qué significa? Abel Mejola significa prado de alabanza, pues hasta allí llegó Gedeón y allí derrotó, hemos dicho, a los madianitas, exacto, allí mató a los madianitas, efectivamente. Pues eso es importante también, ¿sabes? ¿Dónde está Abel Mejola? Es un lugar bíblico, es un lugar que está en Israel y está justamente al sur oeste del Jordán, ¿vale? Del valle del Jordán, justo al sur oeste.
Solamente no es importante, pero es un dato más, es bueno tenerlo simplemente. Me gusta dar los datos y darles en ese aspecto. Así que nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de estar en el lugar del prado de alabanza, el prado de danza, el lugar de alegría. Y ahora nos vamos a ir al Éxodo 15, porque la cuestión aquí es, ¿la danza es de Dios o no es de Dios? Vamos al Éxodo 15. Seguro que muchos han dicho, ching, ya sé por dónde va el tema. Tema actual. La danza en la iglesia, la danza no en la iglesia. También lo tocaremos, pero luego. Ahora vamos a ver las danzas que agradan a Dios y la danza que no agrada a Dios. Porque hay danzas que agradan a Dios y danzas que no, y hoy lo vamos a ver aquí. Éxodo 15, versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profeta, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, al carro de Faraón, como dice la alabanza antigua, ¿verdad? Echó a la mar los carros del Faraón. Aleluya. Pero ¿qué hizo María, que es la hermana de Moisés y la hermana de Aarón? ¿Qué hizo? Cuando Dios había vencido a sus enemigos y el mar se los tragó y ya estaban a salvo. ¿Qué hizo María? E invitó a los demás ¿a qué? Y yo pregunto hoy, ¿esta danza es de Dios? ¿Esta danza es de Dios? Amén. Esta danza es del Señor, porque danzaron la victoria que Dios les había dado. Aleluya. Por lo tanto, ese lugar era lugar de danza, lugar de alegría, lugar de alabanza al Padre. Evidentemente que era un lugar que el Señor se agradaba de que ahí estuviera. Y ahora nos vamos otra vez al libro de Jueces. En este caso, el capítulo 11, versículo 30 al 39. Jueces 11, del 30 al 39. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor, que el Señor bendiga su palabra. Y Jefté hizo voto al Señor, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor lo entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme lo que prometiste.
ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Versículo 39 y muy importante. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho con el Señor. Y ella nunca conoció varón. El Señor bendiga su palabra. Tremendo. Y yo hoy te voy a decir algo a ti en este aspecto. ¿Cuántos votos has hecho con el Señor? ¿Y cuántos de ellos has cumplido? Aquí, este hombre va a la guerra, hace un voto con el Señor y le dice, Señor, si tú me das la victoria, yo, la persona de mi casa, que cuando yo llegue me reciba, será para ti. Lo que menos esperaba este hombre es que iba a ser su hija, su única hija. Todo varón o casi todo varón lo que deseamos es que nuestras hijas se casen con un buen hombre y tengan descendencia. Claro que sí. Pero aquí hubo una cosa. Él no esperaba que iba a ser su hija, pero fue su hija. Y lo curioso de esto es que él cumplió o no cumplió el voto que hizo con el Señor. Cumplió. Y lo bonito de todo también es que su hija se lo facilitó. Porque a veces tú y yo queremos cumplir el voto con Dios, pero nuestros hijos no nos lo facilitan. Y es difícil, pero no por ello nosotros vamos a cumplir el voto con Dios. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad, papás, mamás? Claro, amigo. Esto es muy fuerte. Cuando la hija o el hijo lo facilita, pues gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando no lo facilita, tú y yo tenemos que seguir cumpliendo con el voto de Dios. Amén, aleluya. Pero también hay algo más en esta historia muy bonita. Yo te quería recordar esto. Yo quería aprovechar esto. Pero dice que la hija le recibió ¿cómo? Con aleluya. Yo quería aprovechar a decirte esto otro y lo he metido. Pero quería hablarte de que ella le recibió ¿con qué? Con danza, aleluya. Y yo pregunto esta tarde también, ¿esta danza fue del Señor? A pesar de la circunstancia de este pobre hombre. Claro que era del Señor, era una danza agradable a Dios, aleluya. Y luego fue doblemente agradable porque la hija facilitó, él cumplió el voto con Dios. Pues imagínate la danza que el Señor podía tener. Hasta Dios la danzó. No viene aquí, pero yo lo entiendo así. Porque obedeció la hija, obedeció el padre, y el Señor, ¿cómo estaría? Contento. Gloria a Dios. Yo no digo que Dios se pusiera a saltar, no sé, no le hace falta. Pero hubo gozo en su corazón, hubo alegría en su corazón, seguro, ¿verdad? Yo sé que conocer al Señor ya es importante porque empezamos a entender cómo Él piensa, aleluya. Y aunque nuestros pensamientos aún no son sus pensamientos, le conocemos un poquito más. Cada día le conocemos un poquito más a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con el Señor diaria, con ese vivir diario, cada día, aleluya, con los que nos rodean, que tienen a Cristo, ¿verdad? Qué bendición también, ¿verdad? Recordaba a los hermanos de la iglesia en Javia, no todos vienen a hacerte mal, hermano. Elías no vino a hacerle mal a Eliseo. Y podía hacerlo, podía haber cogido envidia y dijo, ¿cómo este va a ser mi sustituto? ¿Me quieres quitar del medio, Señor? No, Elías recibió el llamado de Dios y fue donde Eliseo con gozo y alegría. ¿Y qué hizo Eliseo? Allí en Abel Mejola, qué curioso, en Abel Mejola, lugar de prado, lugar de alabanza. ¿Qué hizo? Echó el manto, le traspasó la visión. Sí, el talí, el manto judío. Sí, no era otro. Que lo hemos visto muchas veces en películas, o los que habéis tenido la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, y los que hemos podido comprarle, o a los que nos la han regalado,
Aleluya. Sí, ese manto, ese talí, es símbolo, ¿verdad?, de bendición. Y Elías lo que trajo a la vida de Eliseo, que es la bendición del Señor. Por lo tanto, no todos quieren hacerte mal. Hay personas que Dios ha elegido en la congregación que vienen para hacerte bien. No solo dentro de la congregación. Me refiero a la congregación porque estoy harto de congregaciones donde todo se ve. Viene este malo, viene el otro malo. Todos son malos, oye. Es que este no me quiere, no sé qué, y el otro, y el diablo ya está, ha tomado ventaja, y en vez de ocuparnos de las cosas que hay que ocuparnos, que son muchas y serias, con las nimiedades ahí nos tiene. Allí, en la iglesia, allí me he tenido que poner serio y decir, no que tenga malos hermanos, sino que, jolín, he tenido que decir, basta ya, hombre, no perdáis el tiempo en estas chiquilladas. No, hombre, hay gente que quiere venir a hacerte bien. Y no importa, mira, sí, el que ayer te dio un codazo, sí, el que ayer te tiró una indirecta, sí, también Dios le puede utilizar para traerte la bendición de Dios, sí, porque nos tenemos que examinar a nosotros también. Y nosotros muchas veces, ¿qué pensará el otro de mí? Y a veces no tiene razón, pero otras veces no me responde. Pues ya ves la respuesta. ¿Cómo somos todos? Hay que echarnos, en España hay un dicho que dice, hay que echarnos de comer aparte. Sí, porque somos raros. Todos somos raros. Todos tenemos nuestras rarezas. Dios nos ha hecho a todos nosotros peculiares. Quiere decir con distintas rarezas. Es así, aparte de otras cosas. Y qué bueno. Vamos a leer ahora en Éxodo 32, volvemos al Éxodo, al libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 6. ¿Tenemos? Éxodo 32, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él les tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora nos saltamos al versículo 19, del versículo 6 nos saltamos al 19. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro, ¿y qué pone aquí? Está hablando de Moisés. Desciende Moisés, se acerca al campamento y ve el becerro y ¿qué más ve? Y ve las danzas, ardió de la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y los quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él el gran pecado? Tremendo esto, ¿eh? Ahora yo pregunto, ¿esta danza que ocurrió aquí en el pueblo de Israel le agradó a Dios? No le agradó para nada. O sea, quiere decir
que hay danzas que agradan a Dios y hay danzas que no agradan a Dios. Hay lugar de alegría que agrada a Dios y hay lugar de fiesta que no agrada al Señor. Aleluya. Eso lo tenemos claro. Pero también aquí es muy curioso cómo el pacto de Moisés con el Señor tampoco le incumplió, porque él automáticamente, cuando vio esto, ¿qué hizo? Aleluya. Seguir con lo que Dios le había dicho. No cambió. Cuidado. No, claro, es que ahí estaba su hermano. Ahí estaba su hermana también. Ahí estaban sus familiares. Pero no impidieron ninguno que él cumpliera con el voto, con el pacto que había hecho con el Señor. Aleluya. Y es lo mismo que ocurrió anteriormente que hemos leído, ¿verdad? Y qué bonito es cuando tú y yo, el Señor nos permite cumplir con el pacto que hemos hecho con Él. Que nada ni nadie interrumpa el pacto que tú has hecho con el Señor. Y no importa la edad, no importa. Nadie puede obstruir al pacto que tú has hecho con el Señor. No importa. Ni los compañeros en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni los familiares. Nadie puede entrometerse, ni oprimir, ni traer, ¿verdad?, para que tú rompas el pacto con el Señor. Cuando tú y yo somos fieles a Dios y hemos entendido que los pactos que hemos hecho con Dios les cumplimos, te aseguro que todo es más fácil. Todo es más fácil. No quiere decir que los problemas estén. Tuvo problemas Moisés cuando se encontró eso, ¿verdad? Menudo problemón. Menudo problemón. Fíjate la que liaron. Y encima cantaban y danzaban. Porque ellos se creían que estaban en un lugar de alabanza, en un lugar de alegría. Es que se lo creyeron. Que el Señor nos libre de todo esto. Pero tú y yo tenemos que tener una posición clara, y es: el Señor ha puesto en mí victoria, el Señor ha puesto en mí vida nueva, el Señor ha puesto en mí una eternidad con Él, el Señor ha puesto tanto en mí que yo no voy a incumplir con Él los votos que yo hice. Amén. Aleluya. Me viene a la mente un programa que había en la tele española, aquí no lo sé, caiga quien caiga. Sí, caiga quien caiga. Nos puede doler, hermanos, y nos va a doler, pero tú y yo tenemos que, porque solo de esa forma seguiremos estando, pese a las adversidades, pese a las situaciones, en el prado de danza, en Abel Mejola, en el lugar de la alegría, en el lugar de la alabanza de Dios, la que honra al Señor. Aleluya. En Primera de Samuel, tremendo esto también. Uno lo lee y se le ponen los pelos de punta. Vamos a ver. Samuel. Primera de Samuel, 18. Primera de Samuel 18, versículo 6 al 9. Lo tenemos, hermanos. 18 del 6 al 9 dice así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David:
Dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6. Versículos 14 en adelante. ¿Lo tenemos? Segunda Samuel 6, 14 en adelante, dice la palabra del Señor. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante del Señor, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora mi pregunta es: las danzas que danzaban las mujeres cuando recibían al pueblo de Dios, daros cuenta que cuando hemos leído antes no decían que las mujeres estaban danzando y alabando y estaban esperando a David. Dice que esperaban a Saúl. Lo hemos leído antes, lo podemos leer. 1 Samuel 18:6. Esto es tremendo. Yo cuando lo lees detenidamente dices, ¿cómo? Hemos dicho 1 Samuel 18. ¿Verdad? Fíjate lo que dice. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzaban. ¿Para recibir a quién? Tremendo. Aleluya. Pero fíjate el dardo que le entró a Saúl. Saúl no entendió que la victoria de David era su victoria. Sobre esto hablaremos mañana. Pero es curioso esto, ¿verdad? Y la pregunta ahora es, ¿la danza de estas mujeres era del Señor? Amén. Aleluya. Era una danza que agradaba al Señor. Es evidente. Y la pregunta de lo que hemos leído también a continuación, la danza que David danzaba delante de la presencia del Señor, ¿era del Señor? Hombre, es evidente que era del Señor, aunque su esposa Mical no lo entendiera. Vale. Pero era del Señor, eso está más que claro. Por lo tanto, hermanos, hay danzas que son del Señor, hay danzas que no son del Señor. Amén. Aleluya. Y evidentemente hay danzas que son del Señor, que los que no hacen la voluntad de Dios las van a acusar
como lo hizo Saúl y como lo hizo Mical, su hija. Y tuvieron sus consecuencias. Amén. Eso está clarísimo. Y hasta aquí está bien claro, hermano. El mensaje que hoy les traía es este. Hay danzas que son de Dios y agradan a Dios, y hay danzas que no son de Dios, por lo tanto, no agradan al Señor. Pero ahora yo voy a aportar un poco más, pero es mi opinión, ¿vale? Voy a aportar ahora mi opinión sobre el ministerio de las danzas en las iglesias. ¡Pum! ¡Tachín, tachín! Sí, hermanos, es algo muy delicado, porque es algo muy extendido. Pero todos los momentos y lugares donde lo que hemos leído hoy, las danzas que se hicieron, las que agradaban a Dios, ¿dónde se hicieron? ¿Y cómo se hicieron? ¿Se hicieron en el tabernáculo? ¿Se hicieron en el templo? ¿Se hicieron en la sinagoga? Ni una. Las danzas que los judíos hoy hacen. El pueblo de Israel es un pueblo alegre, no nos equivoquemos, por mucho que nos pinte el mundo otra cosa. El pueblo de Israel es un pueblo alegre, un pueblo que danza, un pueblo de júbilo, un pueblo que alaba al Señor. Sí que es verdad que está equivocado porque no han recibido muchos de ellos al Mesías, pero hay una promesa que dice que también lo recibirán. Yo sé claramente que... Voy a decir algo muy fuerte. Yo sé que vendieron la primogenitura. Lo voy a decir fuerte, y se lo he dicho a ellos allí. Yo predicaba en Jerusalén y se lo he dicho a la cara. Y la mitad de los que estaban allí, ya, claro, te puedes imaginar, eran judíos. No sé ni se despidieron, pero vendieron su primogenitura porque no aceptaron a Jesús como su Mesías. Pero no por ello quiere decir que estén exentos de la gloria de Dios, sino que hay una promesa, como decíamos ayer. Hermano Fernando, me encantó porque lo decía, hay que seguir leyendo. Claro, la Biblia hay que leerla hasta el final. ¿Y qué dice en el final? Que claro, hombre, Dios no da la espalda a su pueblo. Dios no da, y nosotros seremos utilizados por el Señor porque nosotros seremos los que les provoquemos a celos. ¿Cómo? En amor. En amor, y lo estamos haciendo, hermano. Mira, al presidente Netanyahu le podemos querer más, le podemos querer menos. Yo ahí ni voy a entrar ni voy a cortar. Pero él, delante de los medios de televisión en todas las naciones, ha dicho que el pueblo que más le ama es el pueblo evangélico. Y no lo ha dicho una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Lo ha dicho un montón de veces. ¿Qué significa, hermano? Que estamos haciendo algo bien. Que les estamos provocando a celos. Y ellos se sienten amados por el pueblo evangélico, hermano. ¡Aleluya! Y ellos, lo que íbamos, es una nación de danza, de alegría. ¡Aleluya! Y nosotros debemos de estar en esa danza y en esa alegría. Pero ahí tenemos que tener bien claro dónde hay que danzar para Dios y cómo hay que danzar para Dios. Yo con esto no quiero decir que no tengamos que tener nosotros danza en nuestras congregaciones. ¡Cuidadín! Días puntuales. Vuelvo a repetir, el mensaje que yo traía hoy es el primero. Danzas que agradan a Dios y danzas que no agradan. Esta segunda parte es lo que yo opino. ¿Me están entendiendo, verdad? No quiere decir que esto sea ya un dogma y hay que... No, es lo que yo opino. Pero yo pienso claramente, hombre, claro, no hay ningún mandamiento que impida tampoco que se haga eso. Y se haga en las congregaciones la danza. No hay ningún mandamiento que lo impida, pero no se hacía. Bíblicamente no se hace. No hay ningún mandamiento que lo impida, pero bíblicamente no se hace. Por lo tanto, hermanos, lo que yo entiendo, si hoy hay una boda aquí, tenemos una boda o un fin de año, o no sé, un evento especial, y tenemos que hacer una danza, ahora bien, sacaremos la lupa y miraremos qué vestimenta llevan nuestras jóvenes. Pero ¿y por qué no nuestros jóvenes? Porque es que resulta que en el ministerio de danza todos son chicas. Qué curioso. ¿Y los hombres no danzan?
Ahí es donde hay que tener cuidado. Y ahí es donde tenemos que ser sabios. Y evidentemente si hoy se casa alguien aquí, hombre, yo voy a danzar, ¿sabes? Ahora no voy a estar todos los días de culto, y venga, y la niñita va, y el niñito viene, y los pantalones justos, y el no sé qué, y venga. Mira, la danza es muy bonita, pero no edifica, es un entretenimiento, ¿vale? Es así, es así. La danza en sí no edifica al pueblo, es un entretenimiento. Esa es la gran realidad, hermanos. Mira, y te lo está diciendo alguien que lleva 35 años más o menos en el Señor y siempre en la iglesia he deseado tener un ministerio de danza. O sea, no te lo está diciendo un raro. Pero claro, Dios nos da sabiduría. Y Dios en el tiempo, en su tiempo, nos da revelación. Y lo que antes creíamos que era bueno, hoy entendemos, no es que antes era bueno y ahora es malo, no, sino que Dios nos ha revelado lo que debemos de hacer en el orden establecido por Él. Y qué bonito es cuando entendemos esto y cuando un día tenemos que hacer un evento especial y hacemos una danza, pero milímetrada en el Señor, no las danzas que hoy se dicen, la danza en el Espíritu. ¡Qué fuerte! La danza en el Espíritu. Bueno, ¿sí? Y los que no danzan no tienen al Espíritu. Oye, yo conozco hermanos y hermanas que son metódicos a tope, pero tienen a Dios que me dan lecciones. Es así, claro. Y mira, y lo curioso de esto es que las denominaciones muchas veces lo que hacen es alejarnos de ciertas personas. Y no es así. Nuestros hermanos en Cristo son los que el Cristo es el centro de su vida. Es decir, son cristocéntricos. Ahora, pueden opinar sobre la danza en el templo diferente a mí, pero eso no quiere decir que no sea mi hermano. Pueden creer que el don de lenguas es una identificación de que el Espíritu Santo no. Pueden estar equivocados o no, pero eso no les va a alejar de mí si son si son cristocéntricos. El tema del arrebatamiento, hay muchos hermanos en la fe y algunos generales en la fe que ya no están entre nosotros, que creen que va a ser antes y yo puedo opinar lo contrario, pero por eso no dejan de ser mis hermanos. Si son cristocéntricos, aleluya. Pero lo bonito de esto es que en la sabiduría de Dios entendamos los tiempos. Tremendo esto. Entendamos los tiempos, entendamos el momento, entendamos el lugar donde Dios se goza con nosotros en el prado de danza, en Abel Mejola, el lugar de alabanza. Aleluya. Y hoy se casa alguien aquí y tú y yo nos tenemos que alegrar con él. Y no ir de santurrones. Claro, amigo, esa es la cuestión. Ahora, vamos a tener cuidadín a la hora de obedecer la palabra del Señor. Aleluya. Y está bien, hermanos, yo no te estoy diciendo que no tengas un grupo de teatro en la iglesia o un grupo de danza. Pero no, mi recomendación es que no lo hagas todos los días en el templo. Ahora, hazlo todas las semanas en las calles de Bruselas. ¡Sal afuera! Hagamos campañas evangelísticas. Pidamos permisos en los parques. Y ahí sí, ahí no hay problema. Pa problema. Pa problema. Sí, amigo. Ahí dancemos, alabemos, hagamos obras de teatro, que el mundo conozca que el pueblo de Dios vive en alabanza, vive en danza, vive en gozo, vive en Abel Mejola, prado de danza. ¡Aleluya! No hay problema, hermano. Sí, claro, porque claro, esto algunos se lo llevan a la tremenda y dicen, pues yo en la iglesia, chacachá, cerrojazo. No, hombre, no. Hay momento y lugar. Y eso es ser entendido en los tiempos del Señor. Y yo les animo,
porque ustedes están en un momento precioso en el Señor. Ustedes aquí en Bélgica, en Holanda, que hay hermanos que nos visitan, están en un momento precioso en el Señor. Pero hay alguien que también lo sabe y que les quiere frenar. Y como hablábamos ayer y hemos leído, bueno, en el versículo que hemos dicho antes, que tienen que leer entero, era el capítulo, perdonad, el capítulo 19 de Reyes, de Primera de Reyes, ya sabéis, el enemigo va a poner un viento tremendo, va a poner un terremoto, va a poner fuego, pero también va a traer el silbo apacible del Espíritu, donde vamos a entender el tiempo y el lugar. Y les digo algo de corazón y lo estoy sintiendo, lo siento, lo estoy sintiendo fuerte. Tienen que dar un paso adelante, un paso más. Yo sé que aquí es muy difícil. En España, hoy por hoy no es tan difícil, pero se está poniendo difícil. Pero aún así hay ministerios que no dejan de salir a las calles a alabar, a gozarse en el Señor, a saltar en el Señor. Aleluya, a hacer obras de teatro, a hacer danzas. Vuelvo a repetir, cuidado con la danza. Por favor, revisen bien las vestiduras, los vestidos, por favor, en testimonio de verdad. Cosas que realmente indican que somos de Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Mira, me viene a la mente, lo colgué y lo he quitado porque me di un poco. Hace poco en el Facebook colgué un evento que hicimos hace 13 años en Alicante, en la congregación, la denominación que antes estábamos y que nosotros pastoreábamos. Nosotros habitualmente, los pastores de Alicante, de la provincia de Alicante, invitábamos al pastor Manolo Sierra, José Manuel Sierra, a que vendría a visitarnos y a que nos ministraría a todos los pastores. Eso era todos los años. Y nos ministraba a todos los pastores, las mujeres de los pastores, y luego hacíamos un día de júbilo, un día de alabanza, un día de congregacional, de todas las congregaciones juntas. Gloria al Señor. Todas las congregaciones de Alicante, la mayoría, algunas seguían, bueno, yo no le juzgo, pero casi todas nos juntábamos. Y esa concretamente fue curioso, porque teníamos preparado una danza hebrea. Una danza hebrea. Pero los vestidos. Y no había solo chicos. Perdonad, chicas. Era mixta. ¡Aleluya! Preciosa la danza. Oye, los vestidos y todo, una representación, donde realmente se veía. Y resulta que de golpe y porrazo, cuando acabamos, le doy paso, ahora viene el pastor José Manuel Sierra, tal, y nos viene vestido de sumo sacerdote. Claro, no porque venía disfrazado, ni era un circo aquello, no, porque iba a predicar sobre el sacerdocio. Iba a predicar sobre las piedras, ¿verdad?, que lleva el sumo sacerdote aquí. Pero lo he quitado porque digo, como no va a ser que lo vea y me dé una colleja. Pero fue tremendo, fue muy bonito. Me refiero un poco al ministerio de danza. A ver, que hay cosas que son bonitas, pero sí que es importante, hermanos. Aquí, lo que os estaba diciendo, está siendo difícil. Ustedes lo están comprobando. Ya llevan unos cuantos años, ¿verdad? Y está siendo complicado. Claro. Salgan. Y si la primera vez les dice, aquí no sé cómo se llama, ayuntamiento, la comuna les dice que no importa, usted como la viuda, ahí, de nuevo. Y si no les dejan llevar los instrumentos, no se preocupe, no le pueden prohibir que vaya con una guitarra. Y simplemente es con una guitarra. Eso sí, no pueden llevar amplificador, En el momento que lleven amplificador, y aunque esté con la guitarra, van a intentar los policías a decirle no, pero no pueden negártelo. El tú ponerte con la guitarra y los hermanos y las hermanas danzando en una danza en el Señor, digna. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que debemos de hacer, que la gente vea que el mundo en el Señor es diferente. En el Señor hay danza, hay alegría, hay soluciones. Y no son las soluciones
que el mundo nos ofrece, sino las soluciones de Dios, que son las efectivas y son las que realmente, ¿verdad?, nos convencen y estamos contentos. Así que no te dejes engañar en ningún lado. No te dejes engañar. Es muy triste lo que estamos viviendo y no quiero recordártelo, pero tú y yo, en danza y en alegría, en el lugar de alabanza, para con el Señor. Mi vida está, ¿dónde? En el Señor. Afianzada, ¿dónde? En la roca de salvación, que es Jesucristo, mi Señor. Y una cosita más, cuando dice la palabra de Dios de vestirnos, también lo hemos compartido allí en Javia, cuando dice la palabra de Dios sobre calzarnos el apresto del Evangelio, las sandalias de la paz, no se está refiriendo ahí a que extendamos el Evangelio. Se está refiriendo a firmes en Cristo. Nuestros pies firmes en el Señor. Soldados firmes en el Señor. Afianzado. Y después de eso, ¿cómo es? Yo no estaba en la mili, pero lo he visto por la tele. Paso adelante, no sé cómo será. ¿Alguien ha hecho la mili aquí, en el ejército? Adelante, ¿no? Adelante, al trote, al galope, bueno, esos son los caballos. Bueno, pues eso es lo que me estoy refiriendo. Firmes en Cristo Jesús, que es donde tiene el autor y el consumador de la fe, y en el lugar de alabanza, de alegría, que es lo que Dios quiere darnos. Que Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga.